le dediquen tiempo a sus hijos, llegan y preguntan, ¿cómo tú estás? Bien. Y aceptan el bien, pero bien engloba tantas cosas esa palabra de bien. Pero un maestro sí va viendo cómo va el desempeño de ese niño. Así académicamente, emocionalmente. Si el joven no era agresivo, de repente se empieza a tornar agresivo. Si el joven era ordenado con sus clases, con sus tareas, con sus asignaciones, de repente no las lleva, o si las lleva descuidada, olvida lo que se le ha explicado. Entonces el maestro empieza a ver y a notar que algo no está marchando como debía marchar. Como debería marchar. Entonces, el maestro es la primera clave para aprender esa antenita y decir aquí algo está pasando. Eso es cierto, eso es cierto. La verdad que como maestra he tenido muchos casos en donde cuando he abordado a los padres y le he explicado el bajo rendimiento de un niño que tenía un rendimiento alto, y de repente baja, me doy cuenta que es por divorcio, que incomprensión, ya al divorciarse papá no me despierta, papá no va a la casa, no me va a buscar, y el niño, hablo de niño de 3 años, no entiende qué es lo que está pasando y lo manifiesta con deseo de no comer. Los niños ni siquiera la leche que tú le das la quieren, y siendo niños tú le cantas, le bailas y ellos no entienden lo que está pasando, están en su mundo. Y cuando los padres entran en un consenso de ser amigos para ese niño, cambia la situación realmente. Así es. ¿Tiene solución la depresión? ¿Tiene alguna solución la depresión o se vive eternamente depresivo? No, realmente no. Aunque las personas que están viviendo una depresión sienten que nunca van a salir, sí. La depresión es un trastorno, la trabajan los psiquiatras, que es algo también que llama mucho la atención, porque cuando tú, como psicólogo, tú determinas que una persona está pasando por un proceso de depresión o está sumergido desde hace tiempo en un proceso de depresión. Entonces tú lo que haces es que lo refieres al psiquiatra. Se refiere al psiquiatra, el psiquiatra hace su evaluación pertinente, indica medicación, que hay medicación excelente de tercera generación. Cuando la persona se somete a un tratamiento psiquiátrico con apoyo psicológico, se trabaja multidisciplinario, psiquiatra, psicólogo, y las personas logran salir de la depresión. Me decías cuando veníamos directo al programa que son muy caros esos medicamentos. Sí. Realmente los fármacos son un poco costosos. Por lo mismo, los laboratorios han ido mejorando y las personas tenían mucho temor a utilizar estos medicamentos por los efectos secundarios, que solían ser unos efectos secundarios, a veces que personas decían estoy peor por los efectos secundarios. Pero así como la ciencia ha ido avanzando, estos medicamentos han ido avanzando y su evolución y su aceptación en nuestro organismo ha ido mejorando. Entonces sí, realmente son un poco costosos los medicamentos. Hay personas que a veces dicen que no pueden o no tienen con qué costear este tratamiento y por eso no lo siguen. O en su defecto, personas que cuando después de tener 2, 3 meses utilizando la medicación y empiezan a sentir que ya están sanos, entonces abandonan el medicamento. Y cuando el medicamento se interrumpe de una manera brusca, sin un seguimiento médico, entonces los síntomas vuelven en mayor magnitud. Yo quiero enfatizar al público con esto. Siempre vemos a los psicólogos como los que tratan a las personas que tienen situaciones mentales graves, desquiciados, esas cosas. No, el psicólogo en sí es como una ayuda, ¿no? ¿Qué tú no podías decir para quitarnos esa mentalidad de que yo al psicólogo no voy a ir porque yo estoy bien y mi mejor psicólogo soy yo? ¿Qué me puedes decir al respecto? Porque realmente vivimos en una sociedad de machistas. Un hombre en el psicólogo porque le quitaron a sus hijos, porque su mamá murió de cáncer, entra en una depresión, pero él se prohíbe ir a un psicólogo porque él dice que está mentalmente, él está muy bien, que no está, como se dice popularmente, no está loco. Entonces yo tengo entendido y sé que al psicólogo no se va porque tú tengas un problema de esa índole, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Sí, realmente llama mucho la atención porque lo primero que las personas dicen es yo no estoy loco, yo no estoy loco, yo. No, hay mucha resistencia hacia el área de psicología, pero como tú bien mencionabas, el psicólogo es una persona que está ahí para ayudarte.
A veces estamos envueltos en tantos problemas, en tantas situaciones, que las cosas que están delante de nosotros no los vemos. Entonces el psicólogo no está para decirte qué hacer ni cómo hacerlo. Simplemente es una ayuda, es una persona que te guía con métodos y mecanismos, como hace un médico, un doctor. Tú vas a un médico, te hacen análisis, determinan lo que tú tienes, te indican un medicamento, pero depende ya de que tú lleves al pie de la letra el medicamento, de que tú decidas, que tú entiendas que tienes una condición, que necesitas esa ayuda y decidas llevarla. Entonces eso pasa con la psicología. Realmente, gracias a Dios, ya en nuestro país la psicología está siendo vista de otra manera. Ya vemos como personas pueden decir sin ningún tipo de miedo, no, mi terapeuta, yo voy a mi terapeuta, tengo cita con mi terapeuta, que antes... Inclusive niños, sí, están siendo tratados, niños hiperactivos, sí, con necesidades de aprendizaje, trastornos están conductuales, yendo, realmente sí, se están atendiendo. Sí, sí. Eso Y antes eso había una resistencia, y ya no, porque ya está la conciencia, gracias a Dios, hecha de la importancia que es de buscar ayuda, porque a veces creemos que solo podemos salir de ciertas situaciones y solo no salimos. Es como la depresión, hay personas que creen que pueden salir solo de una depresión y se automedican. De la depresión no se sale solo. Se automedican. Y es peor cuando se automedican, porque todos los organismos no son iguales. Vivimos en un país donde lamentablemente todo el mundo tiene algo de doctor y todo el mundo te indica, te aconseja, te dice qué hacer. Entonces, no. La depresión es un estado del que usted puede salir, pero usted tiene que saber que es algo que su cuerpo, que su organismo necesita. Yo le digo a las personas, eso es como la persona que sufre de diabetes, necesita insulina. Entonces, las personas no le da vergüenza ni le da miedo decir, yo estoy medicada por diabetes, o yo tengo hipertensión y fui al cardiólogo y me indicó estos medicamentos y tengo que tomarme la pastilla para la hipertensión. Las personas lo dicen sin ningún problema. Pero cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, no lo quieren. Hay un tabú, y cuando tú lo comentas, dices, eso no se dice, no le diga a nadie que tú estás medicada. Así es. Pero ya las cosas han ido evolucionando y al psicólogo están acudiendo los padres con los adolescentes. Claro. Porque cuando la adolescencia es una etapa donde las reglas y los límites entre padre e hijo se empieza a verse difusa. Padres que no entienden que sus hijos van creciendo y que las reglas tienen que ir siendo un poco flexibles. Hijos que entienden que las cosas son, porque yo tengo 17, 18 años, como yo entiendo, entrar, salir, tener llaves de una casa. Entonces ya la familia está recurriendo a buscar ayuda psicológica. Y realmente los resultados se ven, son muy beneficiosos, tanto para los padres como para los hijos, como para la familia en general. Y la misma sociedad. La misma sociedad. Las personas que nos rodean empiezan a darse cuenta cuando que las cosas empiezan a cambiar, que es completamente diferente. Entonces realmente ya la sociedad está haciendo conciencia del rol del psicólogo y se está viendo ya muy diferente como las personas acuden a un psicólogo y dicen, bueno, yo tengo mi terapeuta y tengo cita con mi terapeuta y tengo que salir. Entonces realmente creo que hemos ido avanzando. ¿Cómo una persona puede como tratar de salir? Ok, ya está yendo al psicólogo, ya se está tratando, está buscando su solución, pero ¿qué cambios debo hacer en mi vida para yo ayudar al psicólogo en el proceso de recuperación? Bueno, excelente pregunta. La depresión te sume y te aísla. Lo primero que hace un estado depresivo es aislarte. Como te mencionaba ahorita, las cosas que antes te daban placer, eso que te gustaba hacer, ya no te llama, ya no te interesa, ya no lo quieres hacer o no lo haces. Entonces, ¿qué se puede hacer? Empezar a ejercitarse, caminar, hacer ejercicio, 1 hora, 1 hora y media diaria de ejercicio. Ayuda mucho, ¿por qué? Porque tu organismo empieza los neurotransmisores empiezan a trabajar, ya tú puedes de noche conciliar mejor un sueño, estás más tranquila, tu organismo está relajado. Leer, rodearte de personas positivas, ir a lugares que te puedan dar ese confort, eso que tú has ido perdiendo, empezarlo a buscar. Hay personas que acuden a las iglesias, que buscan de Dios. Al yoga. El yoga. A la meditación, sí. Entonces hay muchos mecanismos, pero siempre
siempre como una alternativa. Eso no quiere decir que si solo me dedico a hacer ejercicio, si hago meditación, si empiezo a reunirme otra vez con mis amigos, a hacer las cosas, bueno, ya con eso yo voy a salir. No. Yo quiero que quede claro que tenemos que entender que es una condición psiquiátrica. Entonces, es el médico, es el especialista pertinente de evaluar esta condición. Entonces, haciendo todas estas cosas podemos ayudarnos a nosotros mismos a ir saliendo de ese estado. Fíjate que tú hablando así, me llegó rápidamente una historia, y es que hay personas que dejan ver una super autoestima sobrepasada, llega hasta lo ridículo, ¿no? Una super autoestima, nadie es mejor que yo, nadie sabe más que yo, y se inventan una historia y un mundo en donde los protagonistas son ellos. Y yo creo que detrás de tanto ego debe de haber una situación depresiva que lo impulsa a hacer eso para ocultar su realidad. Pudiera ser, pero también hay un factor que son los trastornos de personalidad. Okay. Estas personas con esta autoestima desbordada y que yo soy yo y que yo soy el mejor y que nadie lo hace, ya es un trastorno de personalidad, que es el egocentrismo. Entonces ya es una persona egocéntrica. No necesariamente podríamos ligarlo directamente con la depresión. No quita que una persona egocéntrica esté pasando por una depresión. Okay. No lo quita, pero son dos cosas que podrían diferenciarse y que hay una línea que debemos ver qué está pasando con esta persona. Si tiene un trastorno de personalidad sumado a una depresión se le suma, o si simplemente es un trastorno de personalidad donde yo entiendo que yo soy lo máximo, que como yo nadie, que como yo nada y que no. Entonces son dos cosas un poquito diferentes. Ok, gracias por la explicación, porque realmente me ha llamado mucho la atención eso. Son personas que tú la conoces y de repente tú la ves con un super ego y luego tú la ves como tan triste, tan depresiva, y tú dices, pero yo te vi bien hace un rato, yo te acabo de ver bien y ahora te veo llorando a tal grado que me da miedo dejarte solo o sola. Entonces por eso entendía que podía ser una depresión dibujada, escondida tras ese ego enorme que dicen y muestran. Yo te hice una pregunta que venía pensando así, que cómo hacer. ¿Cómo es posible? De verdad, me quedé como, ¿cómo es posible que una persona que sale de una depresión termina suicidándose? Sí, lo que sucede es un poco contradictorio y no ocurre en el 100% de los casos, pero la depresión te sume, como te he dicho ya reiteradas veces, y te quita el deseo de todo. Te da una anedonia, deseos de hacer nada me complace, nada me satisface. Entonces la depresión te sume de tal manera que tú no tienes ni siquiera deseos de quitarte la vida. Mientras yo estoy sumergida en la depresión, no pienso en eso porque no tengo deseo de nada. El pensamiento puede llegar. Puede llegar. Pero el acto, el tú cometer un suicidio, es lo que no te... Y aunque los pensamientos llegan, me tomo un frasco de pastilla, hago cual cosa. Y hay personas que te dicen, mira, yo he pensado y he analizado cómo lo voy a hacer, y te describen cómo lo van a hacer.